Pues bueno, estamos una vez más aquí reunidos con Juanito. ¿Qué Juan tal, Mendoza? Hola a todos. Mi buen Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estamos bien aquí. Seguimos en la chamba, ¿verdad? Así es, desmenuzando las grandes preguntas existenciales de la persona humana. A lo más que podamos, ¿verdad? Lo más acertado posible. Lo más que se pueda, ¿eh? Tenemos que esto es todo un misterio. Entonces, basándonos en nuestras fuentes, vamos a ver qué tanto nos acercamos. Qué tanto puede ser validada esta información, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a retomar, Juan, el audio anterior, ¿te parece? Va, dale. Teníamos, bueno, recordando rápidamente, era una imagen de una montaña con el cielo. Hacíamos alusión a que nosotros como personas tenemos también una parte material, una parte biológica, una parte física que representa la montaña y una parte espiritual, ¿no? Que representa pues el cielo en la imagen que comentábamos. Esa sensación de querer buscar qué hay más allá, ¿no? Habíamos por ahí definido que pues en cuanto a nuestra parte espiritual la podemos tener más, quizá desnivelada, quizá más elevada. Dependiendo, esa fue la primera invitación en el audio anterior, descubrir qué era lo que le dábamos más peso. Y también descubrimos que cuerpo y alma, cuando están niveladas correctamente, nos hace capaz de llamarnos seres vivientes, ¿no, Juan? Así es, que es lo que veíamos sobre todo en Génesis, porque en Génesis descubrimos la creación del hombre, que el día de hoy vamos a seguir profundizando un poquito más, pero en otro aspecto también muy interesante, que llama mucho la atención. Aquí la pregunta, Juan, sería, ¿qué es lo que pasa? Yo me pongo a pensar, si tú a mí me dices toda esta información que hemos estado viendo, yo me preguntaría, de las más naturales, yo creo que todos nos la hemos hecho, ¿qué nos diferencia entonces, por ejemplo, de un animal, no? Porque pues voy a poner a mi mascota de ejemplo, a mi perro. Bueno, son perras las que tengo, son hembras. ¿Qué me diferencia a mí como ser humano de yo ver a mi perra y preguntarme, oye, pues es que también ella está viviendo, ¿no? Claro, es también un ser ella viviente. es un ser viviente. ¿Por qué? Porque si yo le pego, le duele, ¿no? Y puede reaccionar al dolor, puede reaccionar a las emociones, ¿no? Vamos a ponerlo así. Totalmente. Si está contenta, pues me da la colita, ¿no? La mascota, ¿no? Y todo. Entonces, mi primera pregunta sería esa, Juan. Entonces, ¿qué es lo que me diferencia a mí de... Vamos a ponerlo de un animal, ¿no? O del resto de la creación también, ¿no? Interesante. Una planta podría ser, ¿no? Algún objeto. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? De entrada, aparte de lo que veíamos en la cápsula anterior respecto a ser seres trascendentales, también tenemos diferentes capacidades. La capacidad de ser libres, la capacidad de responder a las circunstancias de nuestras vidas, pero también una sexualidad. Somos seres sexuados. Esa capacidad también que se traduce en el amor. ¿Cómo podríamos definir esta parte de la sexualidad? Porque si tú a mí me dices, Diego, sexualidad, yo creo que la primera palabra la podría arrojar como sinónimo, pudiera ser genitalidad. Ahí sería como una reducción ya más al plan anatómico. Recuerda que tenemos órganos sexuales que forman parte de nuestra persona y que cumplen una función dentro de nuestro cuerpo, pero la sexualidad abarca muchísimo más. Y de hecho, hoy voy a regalarles una cita bíblica y un numeral del catecismo, y de ahí partimos. ¿Qué te parece? Ah, bueno, me parece bien. Mira, en Génesis 2 hay una parte de un pasaje que dice así: Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Después, de la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó a una mujer y se la presentó al hombre. Entonces exclamó: Ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará mujer, porque ha sido sacada del varón. Por esa razón, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen uno solo. Fíjate qué interesante, este pasaje apunta a una diferenciación sexual. Varón y mujer los creó, ¿va? Y lo quiero nutrir con un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que nos dice, es el numeral 2332, ya cuando hablamos del sexto mandamiento de la ley de Dios. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma.
Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. A ver, vamos a tratar de desmenuzar de una manera muy sencilla todo esto, porque creo que es demasiada información en el buen sentido, ¿no? Claro. Vamos a retomar la palabra que yo te decía de genitalidad. Ok. Tú me dices, Diego, sexualidad yo lo pudiera relacionar con genitalidad, ¿no? Va. Si yo lo conecto de esta manera, tú me vas a responder. ¿Sabes qué, Diego? Es que la genitalidad, estás reduciendo la sexualidad a la parte física, ¿no? Exacto. A la parte... orgánica, anatómica, biológica. de los órganos reproductores, vamos. Esa es una, ¿no? Para Sí. empezar es quitarnos esa imagen de que la sexualidad no es solamente la genitalidad. Exactamente, eso es interesante, como que quitar esa etiqueta de encima porque como que estamos muy relacionados a poner la palabra con eso. Ujú. ¿Va? Bien. Y luego el otro punto que pude cachar aquí en esto, cuando nosotros juntamos nuestra parte física con nuestra parte espiritual, Exacto. brota la sexualidad, ¿no? Eso fue lo que pude Captar. como captar. ¿Por qué se da esto? Pues aquí mencionaba, para empezar, esta diferenciación, ¿no? De que dices, bueno, desde que naces, poniéndole la corriente ideológica que le quieras poner, en el momento en el que tú naces, tú eres diferente de otra persona, ¿no? Va, sí, totalmente. Esa es una verdad que no podemos como negar. Ya quizá la idea y la percepción que tengamos sobre nosotros mismos, o no sé, tantas ideologías que hay ahorita respecto a eso. Ya es otra cosa. Súper respetables, Sí, claro. eso es otro asunto, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que en el momento en el que nacemos somos diferentes, ¿no? Y la palabra nos habla de esto, ¿sabes qué? Dios crea varón y mujer, seres diferentes, ¿no? Así es. Esa es la primera parte. Entonces, dentro de esa diferencia, pues entra esa sexualidad. ¿Por qué? Porque son seres que tienen su cuerpo, tienen su alma, y que al momento de que se juntan, brota la sexualidad, ¿no? Exacto. Y por ahí mencionaba, si mal no recuerdo, esta capacidad de amar, esta capacidad de... Hablamos de la capacidad, primero la afectividad. Ok. O sea, se toca la afectividad. Es decir, se involucran emociones, se involucran sentimientos. Ok. La capacidad de amar y de procrear. Y la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. Ese era el otro punto. ¿Vínculos de comunión? Lo que platicamos en el audio anterior, ¿no? Que aquí ocurre algo muy interesante cuando yo todo mi ser lo llevo a interactuar con otro ser viviente, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, aquí nosotros, pues somos dos seres vivientes que somos conscientes de que tenemos un cuerpo, tenemos un alma, que tenemos pues esta sexualidad nuestra, estas características que nos diferencian, pero que al momento de interactuar, pues es algo donde se da esa, ¿cómo le pudiéramos llamar? Se establece ese vínculo porque al final de cuentas somos seres sociales también. Tenemos esta aptitud para ser seres sociales y nos relacionamos. Somos seres relacionables. Nos relacionamos con las demás personas. Ok. Aquí ya podemos ir como descubriendo esa diferencia a la pregunta que te hacía en un principio. ¿Cómo me diferencio yo de mi mascota, no? De Exacto. un animal o de un ser viviente. ¿Por qué? Porque yo como ser humano tengo capacidades que quizá mi mascota no va a tener. Mi mascota no tiene, quizá, ahorita las vamos a ir definiendo, pero por ejemplo la libertad, la voluntad y la razón. Y la responsabilidad, por ejemplo. Me pongo a pensar, dices, a ver, si yo acaricio a mi mascota y esa le gusta, lo está haciendo por mero instinto, ¿no? Exacto. No tanto porque tenga una... Es que le podemos poner razonamiento, una voluntad de... Sí, que genere un razonamiento o algo que lo mueva. Aquí lo que lo mueve en tu caso la mascota es el instinto porque le estás promoviendo o le estás generando un entorno de confianza o un entorno en que no va a haber una amenaza o un peligro. Un animalito pues no se va a acercar a algo donde él perciba por sus instintos que tiene bien desarrollados el peligro, vamos. Sí, claro. Que también los tenemos nosotros, ¿no? Pero ya nosotros juega precisamente esa libertad y esa... responsabilidad, ¿no? Sí, nosotros tenemos también esa capacidad tenemos esta parte instintiva, pero también es interesante darnos cuenta que tenemos una capacidad de elegir la libertad. La libertad, esa capacidad de poder decidir de entre lo bueno o lo mejor, porque a fin de cuentas la libertad es un valor.
Entonces eso nos hace aspirar hacia lo bueno, hacia lo bello y hacia lo verdadero. Yo le digo las 3 veces. Las 3 veces. Sí, ¿no? Que es como es algo que te puede orientar en tus decisiones. Y después tenemos esta capacidad de responder a lo que eliges. ¿Cómo le podemos hacer si lo quisiéramos definir? Podemos aterrizar todo esto. ¿Cómo definiríamos primero esta potencia que nos diferencia de cualquier otro ser vivo, una planta, un animal? Uh-huh. Por ejemplo, la razón. Uh-huh. ¿Cómo definirías tú la razón? Bueno, la razón es aquello que nos ayuda a darle significatividad a un objeto que se hace presente a través de nuestros sentidos. Uh-huh. O sea que si yo te dijera, Juan, ¿quieres café o quieres té? Ajá. Aquí entraría el razonamiento. Exactamente. Yo tengo que haber hecho un razonamiento de saber lo que es el café, lo que es el té. O sea, de tener un significado en mi persona, en mi esquema cognitivo de lo que es un café y de lo que es un té, para poder decirte, sí, claro, mi voluntad se mueve a optar por el café, por ejemplo. ¿No? Yo creo que en una actividad tan sencilla como escoger una bebida, ¿no? Entran aquí las 3 potencias, ¿no? La razón, la voluntad y la libertad. Imaginemos, ¿tomas tu café en la noche, Juan? No, la verdad no, porque se me va el sueño. Entonces, por ejemplo, ahí está el razonamiento. Si yo te ofreciera un café a las 9 de la noche, tú razonas y dices, a ver, espérame, no puedo tomar café ahorita porque si tomo café ahorita me va a quitar el sueño. Si me quita el sueño no duermo. Si no duermo, mañana voy a estar desvelado para trabajar. Si mañana estoy desvelado, se empieza a ser ahí como la... Pues lo que conlleva el elegir eso, el tomar esa decisión y que sabemos de antemano, bueno, en mi caso, que si me tomo el café en la noche y sé que no lo debería de hacer, pero decido, pues asumir la responsabilidad de que a lo mejor al día siguiente no voy a estar rindiendo al 100% en lo que hago. Probablemente ya estés ahí como que de malas, ¿no? Al siguiente día por no haber dormido bien quizá y tenga consecuencias quizá negativas para la gente con la que interactúas, ¿no? Que al final se trata de... Ándale. Y que ahí se pone en juego todo mi ser persona. Interesante. O sea, desde mi ser sexuado, desde mi ser espiritual, desde mi ser corpóreo, desde ahí se juega también este ser persona, el significado de ser persona. No nos reducimos a la materia, no nos reducimos solamente al espíritu, sino que somos seres integrales. Poniendo la contraparte, imaginemos que a mi mascota le digo, oye, mascota, ¿quieres café o quieres té? Suponiendo exactamente. ¿A cuál se va a acercar mi mascota? Pues quizá al que le guste, ¿no? Instintivamente va a decir, me gusta más el café y se va a tomar el café. Ándale, exactamente, puede ser. Sin razonar y sin decir, es que me voy a tomar el café, voy a andar todo... Lo que conlleva, ¿no? El tomarlo. Entonces ahí está como un ejemplo muy, muy claro de esa diferenciación, ¿no? Así es. Entonces tenemos la razón, tenemos habías mencionado voluntad también, ¿verdad? La voluntad es lo que nos mueve a hacer, a actuar. O sea, es esa fuerza intrínseca, esa fuerza interna que se motiva para actuar. Y la libertad, ¿no? La libertad. Poder elegir. Y también la responsabilidad, la capacidad de responder. Entonces, todo esto nos ayuda a darle más forma a esto que estamos trabajando con la primera pregunta o una de las preguntas existenciales que teníamos, ¿quién soy? Entonces, vamos conectándolo y decimos, se pudiera decir, soy un ser viviente, tengo cuerpo, tengo alma. Soy un ser sexuado. Estas 2 cosas conllevan a que yo sea un ser sexuado, que en esa sexualidad voy a tener una libertad, voy a tener una voluntad, voy a tener un razonamiento. Un razonamiento. Y pues ese sentido de responsabilidad también, ¿no? Ajá. Entonces ahí vamos viendo cómo nos vamos haciendo más seres vivientes, ¿no? Como lo mencionaba la cita bíblica. La palabra. Ajá. Y que todo esto también se traduce en algo bien especial, la capacidad para amar. Que hablar del amor, esto lo vamos a dejar para unas cápsulas posteriores, pero hablar del amor también nos define como personas, porque también en el amor nos entendemos. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es amor, entonces lo que más le da significatividad a la persona es hacer actos de amor. Se puede entender entonces que el amor es una etapa a la que podemos acceder cuando llevamos nuestra sexualidad a interacción, ¿no? Con otra persona, ¿no? Porque el amar siempre va a tener que ver con las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Así es. Y que que vamos a poder contemplarnos y contemplar al otro de una manera integral. Porque tristemente hablar de sexualidad y hablar de amor en estos tiempos reduce mucho a la persona también, que es un riesgo bastante enorme. Si yo reduzco a la persona a un mero instrumento de placer, pues ahí no está jugando un papel importante el amor. Y tampoco el uso de la sexualidad es de una manera tan adecuada. Puede traer consecuencias que no nos puedan agradar.
Me recuerda hay una canción que estuvo de moda hace algún tiempo. Total, que decía algo así como de vamos a hacerlo, vamos a pegarlos como animales, ¿no? Algo Ándale. así. ¿Qué es representa esa reducción Exactamente. de tu ser viviente, ¿no? Así es que no soy solamente esto, soy más que esto. Y no lo puedes negar, no lo puedes separar, no puedes decir, ay, ahorita nomás por un momento, pues lo quito, ¿no? O sea, no funciona así, es a lo que vamos, ¿no? Así es. Y como que es un llamado también a que de verdad podamos evaluarnos si de verdad nos contemplamos en esta dimensión. ¿Cómo veo mi sexualidad? Porque es interesante también el tema de una educación sexual. ¿Cómo veo mi sexualidad ahorita en este tiempo? Y hacia dónde la llevo encaminada. O sea, cómo la voy trabajando, cómo la voy desarrollando en mí mismo y con las demás personas. Y el otro punto que quería comentar, o bueno, más bien preguntar, yo creo. ¿Qué pasa cuando alguna de nuestras... Le llamamos que potencias? En este caso la libertad, la voluntad o la Esas razón. capacidades. Esas capacidades. ¿Qué pasa cuando una de las tres se reduce? Por decir. Si estamos hablando que las tenemos, también podemos hablar de que en cierto momento no las podemos tener. ¿A qué me refiero? Cuando una persona no tiene razonamiento. Interesante. Yo creo que cuando se actúa a partir del instinto, que hace las cosas sin pensarlo. Yo no sé si te ha tocado que haces cosas sin pensarlo. O bajo el efecto de algo que dices, ¿por qué lo hice? O sea, ¿qué onda con esto? ¿Por qué actué de esta manera? Y dices, no, a ver, esto no estaba como que en los planes o no era así. Creo que ahí sí nos hace falta como que potencializar un poquito más el razonamiento. Lo que me suena ahí una borrachera, ¿no? Que ¡ándale! Al otro día estás con la cruda y dices, híjole, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo llegué ahí, no? En ese momento no tuviste razonamiento para quizá pensar o medir las consecuencias de... Ahí ya le estás quitando a tu persona, a tu ser viviente, una de tus... Capacidades, ¿no? Esa podría ser un ejemplo, ¿no? Igualmente la voluntad, cuando te obligan a hacer algo, me imagino. Sobre todo en las etapas en las que estás buscando una identidad, por ejemplo, en la adolescencia. El adolescente es un ser muy susceptible a actuar en contra de su propia voluntad, pongámoslo así, por encajar. Ok. Va por seguir una moda, por estar en un grupo de círculo de amigos. Ahí se pierde mucho esa parte de la voluntad, o la voluntad es más voluble o es más... se pone en manos de otras personas y pues aquí el chavito actúa de otra manera. Empieza a ver como esa distinción, ¿no? Empieza a faltar la libertad. Creo que es a donde voy. Y también podríamos agregar que libertad y libertinaje ahorita están ¡pum! O sea, también es interesante que eso no... entrar en una dinámica de libertinaje también nos puede como que perder en esto. ¿Cómo definiríamos el libertinaje? El libertinaje para mí ya es no tener límites, no es optar por lo bueno, lo verdadero, lo valioso, sino que me voy por el camino totalmente contrario, ¿no? Yo creo que el libertinaje también pudiera incluir decisiones que están mal razonadas, ¿no? Exactamente. Tienen un razonamiento quizá... ¿A qué me refiero a esto de mal razonadas? A final de cuentas nosotros buscamos en nuestro día a día estar contentos, ser felices, ¿no? Creo que esa es nuestra... No creo que haya una persona, bueno, dependiendo si hay alguna condición... Distinta, pero yo creo que en la mayoría de la gente buscamos pues ser felices, ¿no? A final de cuentas, estar contentos en nuestro entorno, con quienes convivimos. Entonces, cuando no hay un razonamiento, digamos, como adecuado, pues ya empiezas a tomar decisiones que al final no te van a hacer provecho, no te van a hacer como feliz, ¿no? Así es. Entonces, ahí podemos darnos cuenta el libertinaje, pues que sí, pudiera estar ahí empapado de un razonamiento no adecuado para tu bien, para tu felicidad, ¿no? Así es. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya se puede ir pintando un poco la invitación de esta cápsula. De esta cápsula, de este audio. ¿Qué onda con nosotros en nuestra relación, pues, con las personas? En la comunión con los demás. Entonces, la primera invitación creo que sería darnos cuenta, hacer muy conscientes nuestras capacidades, de que somos libres, de que somos seres racionales y que tenemos esa voluntad para elegirlo, ¿no? Como en el ejemplo del café. Exacto. La invitación sería esa, escoger una situación cotidiana en nuestro día. En este caso escogimos el té y el café. El té y el café. y cómo juegan estas tres capacidades dentro de nuestras decisiones, ¿no? Y ya si lo queremos llevar a un puntito o un escalón más arriba,
darnos cuenta si estas decisiones son provechosas, ¿no? Para Así nosotros. es. Para nosotros mismos y, como te lo digo, nuestra relación con los demás. Entonces, esta invitación va a estar interesante de que la lleves al plano propio, personal y en la relación con los otros, ¿no? Tomando en cuenta que somos seres integrales. Pudiera ser, no sé, ya en la noche, ¿no? Me imagino ya cuando uno está por acostarse, cuando uno llega... Un buen examen de conciencia. Un examen de conciencia de decir, a ver, ¿qué hice hoy? ¿Hoy con quién me enojé? ¿Hoy con quién... ¿Con quién la pasé peleé? cool? ¿A quién le Ajá. hablé mal? ¿Con quién fui feliz? Quizá. ¿Con quién disfruté momentos? No sé. Ándale. Y descubrir en ese momento dónde está nuestra diferencia como seres vivientes, ¿no? Así es. Entonces, esa es la invitación. Yo creo que está interesante y está pues para ponerse a reflexionar, ¿no? Porque nos hace darnos cuenta de toda la realidad que viene tras nuestra persona, ¿no? Como Juan o como Diego. Así es. Nos hace despertar y darnos cuenta de que decir, caray, ¿no? O sea, espérame, soy mucho más quizá de lo que estoy siendo consciente, ¿no? Pensando. Y vas a ir apuntando o vas a ir teniendo luz para seguir respondiendo quién eres. Que es ¿cómo se llama? La premisa de estas reflexiones, ¿no? Tratar de responder estas preguntas existenciales. Así es. Entonces, pues bueno, Juan, ahí queda la invitación. Va. No sé si tengas algo más que agregar por aquí a la Como charla. lo dicen algunos de las cápsulas pasadas, compártanos sus respuestas. A mí me interesa mucho leer qué piensas, qué te hizo clic, qué abonarías. Y si estás haciendo la tarea, pues, o esta pequeña misión, esta tarea, esta encomienda, ¿cómo te está yendo? Me interesa. En los comentarios y que nos sigan en nuestras redes. Que al cabo tenemos el respaldo de que pues eres un excelente docente, ¿no? Entonces tienes por aquí toda la información disponible, las fuentes y demás. Entonces está como ese respaldo, ¿no? Igual Diego también es un gran respaldo de temista ahí, evangelizador. Ahorita lo que veo que, por ejemplo, tú vienes con todas tus referencias bibliográficas y yo nomás tengo por aquí mi yo bien nerd. librito y todo tu material, ¿no? Los que estén viendo esto, aquí hay una Biblia, un cuaderno abierto, anotaciones, el catecismo, entonces soy bien nerd. Yo por aquí nomás tengo por aquí un librito, ¿no? Mi taza de café y con eso dije. Y con eso lanzamos. Pues bueno, Juan, seguimos por aquí. Va, perfecto. Conectados y los leemos por ahí. Sugerencias, dudas, comentarios, respuestas a todo esto. Pues aquí estamos al pendiente. Bien, un abrazo enorme y pues bendiciones. Aquí estaremos viéndonos. Bendiciones para todos. Saludos. Bye, bye.